sobre todo de lo que nos digan mañana y pasado Jerome Powell. Saludamos a Pablo García de Vacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, apertura en positivo, un rebote considerable ya para la bolsa de Estados Unidos, pero seguimos conociendo alertas. Hoy leíamos algunas cifras de Morgan Stanley, de Goldman Sachs, de Berenberg, que siguen avisando de que las caídas van a continuar, que cuando se empieza a reflejar de nuevo ese temor a una recesión, podríamos ver incluso un 15, un 20% más de recorte. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, algunos dicen que tras la tempestad viene la calma. Si recopilamos un poco, no solo el análisis, sino la estrategia de lo que hicimos en los fondos y en las carteras en Vacons Alpha Value, la verdad es que la apuesta ha salido muy bien. Un rebote dentro de un mercado bajista que tuvimos y nos llevó al Eurostock a 3.800. No entendíamos que el mercado tenía que ir mucho más allá y si recordáis, lo que comentábamos es que nos pusimos con cortos apalancados del Eurostock 50, con cortos apalancados del bono, que eso lo llevamos desde que estaba a menos 0,40 y con largos de volatilidad. Cerramos jueves, viernes, tanto los largos de volatilidad como los cortos apalancados del Eurostock 50, veíamos un nivel de sobreventa después de caídas del 8 o 10% en algunos casos, que nos dio plusvalías en torno al 18,7% de media, que es un resultado extraordinario. Pero empezamos a ver ciertos niveles de sobreventa. ¿Esto qué significa? Nada más que eso, niveles de sobreventa en el corto plazo, estocásticos MAC, etcétera, sentimientos de mercado en mínimos como el Fear and Greed de CNN Business o incluso los nuestros propios de Vacons Alpha Value. Y lejos de estar reposicionando las carteras, poniéndonos largos de mercado de Eurostock o incluso del mercado norteamericano, apostamos un poco más por Estados Unidos, pero todavía seguimos infraponderando la renta variable y, desde luego, infraponderando muchísimo el mercado de bonos. Tomando cosas muy puntuales, como han sido algo más de metal mining con Glencore, con Shell en el sector petrolero y las aburridas Telecom con Telefónica, Deutsche Telekom y Telefónica Deutschland, con Roche entre las farmacéuticas o con alimentación tomando algo de Nestlé. Fíjate que eso no es muy sexy, pero seguimos sin tomar sectores ligados al consumo. Estamos de acuerdo en cierta parte con algunas casas norteamericanas que, y creo que lo he comentado con mucha claridad, esperamos una recesión, sí, tanto en Japón como en Estados Unidos como en Europa. Desde luego el caso alemán es paradigmático. Pero bueno, creo que después de 10 años de crecimientos muy fuertes, haciendo paréntesis con el tema del coronavirus, pues tampoco nos preocupa demasiado. Yo creo que lo que hay que ver es quién está sentando las bases para que después de esta recesión, o sea, una recesión lo menos dolorosa posible, estamos viendo bancos centrales como la FED que están acometiendo unas políticas, digamos, mucho más, no sé si agresivas, pero desde luego con las tasas de inflación que tenemos lo entendemos como razonable, con unos niveles de desempleo muy bajos y con una economía que desde luego no depende tanto de esta crisis energética por tener autosuficiencia para el consumo interno local doméstico de Estados Unidos. Y sin embargo en Europa lo que vemos es que la situación se va a complicar muchísimo. Y la clave, para no enrollarme más, van a ser los resultados empresariales del segundo trimestre, que ya empezamos a tener todo el impacto de la crisis energética, por supuesto, los problemas de la política de COVID-0, los problemas de suministro, la guerra ucrania desde el 24 de febrero, y también ver las expectativas para el segundo semestre, porque los mercados han caído, el numerador ha caído, la cotización, pero las expectativas de beneficio todavía pensamos que son demasiado optimistas para el entorno que estamos comentando, ¿no? Y deben caer con bastante fuerza, sobre todo en los sectores más ligados al consumo. Entendemos, Pablo, por tanto, que en los próximos resultados empresariales y sobre todo en las próximas perspectivas que nos vayan dibujando las empresas, a medida que vayan rendiendo sus cuentas al mercado, podremos intuir hasta qué punto un elevado porcentaje ya pone sobre la mesa la probabilidad o no de una recesión económica. Hoy estábamos hablando de ello en la redacción, Pablo, sobre el término si la recesión es inevitable o no es inevitable. Si tenemos en cuenta lo que dice Joe Biden o Janet Yellen, tenemos muy claro que no es inevitable. Si hacemos caso a las últimas declaraciones de Elon Musk, es totalmente inevitable. Y mientras tanto vemos cómo algunas casas de análisis, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Berenberg, ya están subiendo todavía más esas quinielas de una recesión económica. ¿Cómo estás viendo tú este entorno y, sobre todo, a qué debemos atener teniendo en cuenta este juego de palabras?
Bueno, a mí me gusta mucho porque son palabras de Janet Yellen que ha repetido el longevo presidente de Estados Unidos. Es decir, bueno, también bastante longeva, ¿no? La señora Yellen, y con muchos cargos a su espalda, como fue presidenta de la Reserva Federal y ahora secretaria del Tesoro. Y hacía ese juego de no es inevitable. A ver, la recesión es indefectible, es decir, va a ser sí o sí. Y es normal que ellos pues le den un poco un dulzor dentro de ese amargor que tiene, ¿no? Vamos a tener recesión, pero que se están preparando. Fíjate, es curioso porque algunos bancos de inversión, como JP Morgan, eran de los que decían que se ponían hasta las trancas de criptomonedas y que el mercado iba a romper, y ahora de repente cambian su punto de vista. Yo creo que hemos sido muy claros con nuestro approach respecto a que el riesgo estaba en el mercado de bonos y la crisis no llega por el mercado de bonos, porque date cuenta que van a subir los tipos también en Europa, aunque la verdad es que subir tipos 25 puntos básicos para julio y después mirar a septiembre para la próxima subida, a mí se me antoja que a la señora Janet Yellen, perdón, a la señora Christine Lagarde les tendríamos que dar un anteojo, pero como un faro pirata, ¿no? Para que vea la curva, porque yo creo que se está quedando demasiado lejos. Y el problema es que hay muchas compañías, hoy hemos visto las malas cifras de Nordex, pero es que hemos visto también ampliación de capital de Ocado. Es decir, las compañías menos sólidas en balance y en sectores en los cuales no tengan capacidad de fijación de precios, lo que llamamos el pricing power, para trasladar la subida de los costes y los problemas de la cadena de suministro a los precios finales, aquellas que estén muy ligadas al consumo, tipo Netflix, es que hemos comentado muchas veces en negocios de televisión como lo que llamamos el money in your pocket, que al final es lo que los economistas llamamos como renta disponible, es decir, lo que te queda en el bolsillo. Si tienes que llenar el depósito de gasolina, pagar la electricidad, el pollo, el pan, que cada vez están más caros, y encima el Euribor a un día, a 12 meses, ya se ha ido por arriba del 1%, la hipoteca te va a costar mucho más cara. Es decir, no te queda dinero para comprar muchas más cosas. Por eso tienes que prescindir de Netflix o tienes que hacer, como yo he tildado, sin ser nada ofensivo, el turismo de bocata de chope. Es decir, es que no nos va a quedar otra situación. Entrar en compañías que estén ligadas al consumo o al ciclo turístico, que evidentemente tiene una cierta recuperación, pero yo creo que ya estamos viendo los problemas en las aerolíneas, ¿no? Es decir, no solo las subidas de precios por costes energéticos, sino también los problemas que está habiendo de falta de personal. O sea, es que no puede ser rentable. Por lo tanto, esos sectores no los vamos a tocar y seguimos siendo muy prudentes, aunque, insisto, que entre el jueves y el viernes cerramos los cortos porque hemos tenido plusvalías muy importantes y ahora vamos a verlas venir. Si tomamos alguna posición, hoy el rebote de Estados Unidos es bastante interesante, pero preferimos dejar cuando los trenes cogen velocidad y no los hemos cogido a tiempo, habrá nuevas oportunidades en el mercado. Mirando algunos protagonistas, Pablo, en la sesión más de un 8% suben los títulos de Tesla y eso a pesar de que Elon Musk ha dicho que va a despedir un 3,5% de la plantilla. Muchas declaraciones hoy de Elon Musk. ¿Qué hacemos con esa acción? ¿Cómo ves a Tesla? Bueno, es que Tesla, a pesar de ser la líder de los coches eléctricos, aunque yo siempre digo en broma a algunos de los poseedores de Tesla que tienen un coche inacabado con un iPad, pero bueno, a mí personalmente entiendo que tienen unas baterías fantásticas, que tienen un sistema logístico extraordinario, pero hablamos de una crisis de consumo. Es decir, si la financiación se pone más complicada, si el señor Musk ha dicho que va a subir 6.000 euros de media los precios de los coches, yo creo que va a tener muchos problemas, incluso las entregas, se habla de tener menos entregas, los problemas que estaba teniendo en China, que ya volvía a producir o a abrir algunas de las factorías que tenía allí, es decir, la complicación del sector autos es evidente. Antes hablábamos de que prescindirías de Netflix antes de pagar la hipoteca, o de pagar la hipoteca, pero es que también alargas porque el coche o los vestidos del año pasado ya no te parece que estén tan fuera de moda, sino que ya alargas como un chicle todo lo que tienes para evitar tener más consumo. Y el sector automóviles tiene el componente consumo. Entonces yo creo que, no sé, yo creo que no es momento de ponerse largo ni en sector retail, ni en sector automóviles, etcétera, porque todavía nos quedará tiempo. Cuando lleguemos a la recesión, después de que Estados Unidos haya caído un 1,5% el PIB en el primer trimestre y posiblemente la recesión sea el tercer, cuarto trimestre, primero del año que viene, seguramente ahí sea el momento de comprar Tesla y ponerse largo. Pero bueno, es que Elon Musk es un hombre bastante controvertido dentro de su genialidad, pero poco puede hacer para que la demanda de sus coches y de los coches en general pueda rebotar con fuerza, insisto, en este entorno tan complicado.
Pablo, si nos centramos en la renta variable española, estamos viendo hoy cómo el sector energético está echando el freno de mano en el IBEX 35. Estamos viendo recortes para el selectivo español, y eso a pesar del empuje de algunos de los principales bancos que están subiendo con fuerza por encima del punto porcentual. ¿Cómo estás viendo ahora mismo estos dos sectores, la energía por un lado y el bancario por otro, en el caso español? Bueno, en el caso de la energía no tengo tantos problemas. Yo creo que a pesar de los vaivenes del precio del crudo vamos a tener todavía precios energéticos elevados hasta que el conflicto bélico no desaparezca y tensiones inflacionistas. El caso de los bancos lo hemos hablado alguna vez. Hay dos fases en los bancos y lo difícil es saber cuándo pasa de la fase 1 a fase 2. La primera fase en la cual hay expansión de márgenes, el net interest income, los márgenes de intermediación con las subidas, los spreads, los diferenciales de deuda. Pero esa fase ya la hemos tenido. Tuvimos un año pasado extraordinario para los bancos y empezamos a ver cómo a principio de año esto remitía. En el momento en el que veas que la curva empieza a coger pendiente, como hemos visto con la TIR del 10 años italiano superando el 4%, un 3% la española, 4,4% la griega, a pesar del susto que nos dio el BCE y bajaron un poco, pero la tendencia es esa. Y eso significa que va a incrementarse la mora de forma muy importante, ligado a todo lo que comentábamos antes de la renta disponible, del factor del coste financiero mucho más alto debido a los tipos. Es decir, en ese momento, un sector eminentemente cíclico como los bancos va a sufrir. Y las revisiones a la baja que hemos comentado inicialmente, para la mayoría de los sectores, el sector bancario puede tener revisiones a la baja muy, muy significativas. Y no hablamos solo de los problemas de Credit Suisse o de Deutsche Bank o los bancos como Société Générale, más expuestos a la crisis ucraniana, sino por lo general a los bancos comerciales. Y ojo, a principios de año hacíamos una apuesta en Diva Consa Alfa Value por el Hansen, por el IBEX y por el FTSE. Pero yo creo que se me antoja que la crisis en España va a ser mucho más compleja y deberíamos empezar a pensar que el IBEX, con ese menos 5,5, que es un outperformance respecto al menos 19% de los top 50, puede empezar a cerrarse porque los bancos pueden tener un comportamiento algo peor. Pues nos quedamos con ese mensaje, esa advertencia. Pablo, como siempre, un placer. Que pases buena tarde. Igualmente, gracias. Gracias, Marta. Te vemos en un ratito, en una hora.